la Escritura. Pero inmediatamente después estas fiestas sucedían, digamos, sucesivamente. Comenzaba la fiesta del Pesaj, se sacrificaban los corderos, se hacía la cena de Pesaj, la cena de Pascua, después venía la de los panes sin levadura, y después a los 2 días venía y comenzaba la fiesta de los primeros frutos, o la fiesta de las primicias. ¿Y sabe qué ocurrió ahí? Justo al inicio de la fiesta de las primicias, lo que ocurrió es lo que vamos a enseñar el día de hoy: la resurrección de Jesús. Porque dice la Biblia que Él es la primicia de los que durmieron. No es el primero que murió, porque en la Biblia ya había un registro enorme y en la humanidad de muchas personas que murieron. Pero cuando la Biblia dice que Él es la primicia, se refiere al primero que murió y resucitó. Yo sé que usted, como un estudioso de la Biblia, me va a decir: pastor, Lázaro resucitó primero. La hija de Jairo resucitó primero que Jesús. Muchos otros resucitaron antes que Jesús. La diferencia es que ellos resucitaron y volvieron a morir. Jesús resucitó y nunca más ha vuelto a morir. Él es el primero. Y como el primero de cuántos, dice la Biblia, el primero de muchos. Así que dicho esto y poniéndole ese panorama de las fiestas, cómo sucedían en orden cronológico, vamos a entrar a la enseñanza del día de hoy. Le prometo que le voy a dar una enseñanza profunda de las fiestas, y yo mismo le voy a preparar unos panes sin levadura, así con mis manitas, para que podamos tener una representación más vívida y más real de lo que va a ser, pero en otro momento. ¿Sale? Entonces vamos de lleno a la enseñanza de hoy, porque hoy es el domingo de la resurrección. Hoy celebramos que Jesús resucitó. Y fíjese que esta madrugada, mientras llegábamos a la casa, por alguna extraña razón no podía yo acomodarme para dormir. Y entonces empezó a venir a mi cabeza una canción que hace mucho tiempo no escucho, y bueno, o sea, sí me gusta y todo, pero que ya la había yo como guardado en el baúl de los recuerdos. Y es un himno muy viejo, que precisamente se llama Al Cristo vivo sirvo. Y en el coro dice: Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está, me guardará, mi amado. Pero vino a mi espíritu esa canción y me recordaba precisamente que Él vive. Y luego en la parte final del coro dice: yo sé que Él viviendo está, porque vive en mi corazón. Entonces hoy celebramos que Jesús vive, hoy celebramos que Jesús resucitó, hoy declaramos victoria. Sin embargo, hoy le he titulado, ¿cómo cree? No el poder de la resurrección. Hoy le he titulado: si Él resucitó, ¿por qué seguimos viviendo como muertos? Un poco largo, pero así decidí ponerle. Entonces dile al que está a tu lado: si Él resucitó, ¿por qué seguimos viviendo como muertos? ¿Y sabe por qué? Porque pareciera que hay una contradicción. Por un lado celebramos a un Cristo vivo, por un lado predicamos un Cristo que vive y reina. Sin embargo, tenemos muchos creyentes apagados. La semana pasada le mostré un versículo donde el apóstol Pablo dice: esta es la razón por la que hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen. Y la palabra dormir está escrita en un contexto de más que conciliar el sueño, de muerte. Muchos ya mueren espiritualmente. Hace rato la pastora comenzaba la alabanza y decía: ¿cuántos están tristes? Y yo allá en mi oficina decía: el diablo. ¿Cuántos están cansados? El diablo también. ¿Cuántos están? El diablo también. Todo lo que la pastora decía, yo decía: ese es el diablo. Y sabe una cosa, pareciera una contradicción, porque celebramos la victoria de Cristo y vivimos en derrota.
Celebramos la vida de Jesús y hay áreas en nuestra vida que están muertas. Entonces, pareciera una contradicción. Tenemos que establecer la verdad de que Él vive. No hay cuestionamiento en eso. No podemos preguntarnos si la resurrección es real o no. Hay muchos argumentos históricos, teológicos, bíblicos, extrabíblicos, que respaldan la veracidad de la resurrección de Jesús. Si a usted le gusta la lectura, solo si le gusta. Si no le gusta, olvídelo. Pero si le gusta la lectura, le quiero recomendar un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. El autor se llama Josh McDowell. Solo si le gusta la lectura, porque es un libro así de grueso. Pero es un libro donde Josh McDowell da todos los argumentos que él encontró acerca de la veracidad de la resurrección de Jesús. Josh McDowell era un ateo que se propuso hacer un estudio profundo y publicarlo para derribar los argumentos más fuertes del cristianismo. ¿Cuáles eran esos argumentos? La veracidad de la Biblia, la existencia de Dios y la veracidad de la resurrección de Jesús. Él se propuso investigar y dijo: yo voy a derribar estos argumentos y voy a hacer una investigación profunda. Y ¿sabe una cosa? La hizo y documentó todo. Y cuando terminó su investigación se dio cuenta que no podía negar la existencia de Dios, no podía negar la veracidad de la Biblia y sobre todo no podía negar la veracidad de que Jesús había resucitado. El resultado, el libro que le acabo de recomendar. Y Josh McDowell se hizo un pastor. Entonces, si le gusta la lectura, búsquelo, léalo, le va a bendecir bastante. Y quiero comenzar diciéndole esto: la resurrección es el inicio de algo. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y yo le voy a ir diciendo ahí algunos versículos que vamos a leer. Pero Lucas capítulo 24 encontramos a las mujeres llegando al sepulcro de Jesús, dice la Biblia, muy de mañana. Vamos desde el versículo 1, dice: pero el primer día de la semana. Quiero hacer un paréntesis aquí. La ley de Moisés decía que el día del Señor es el sábado. Dios lo estableció desde que dijo: 6 días trabajarás y harás todo lo que tengas que hacer. Ahí está incluido tu descanso personal. Ahí están incluidas tus vacaciones. Ahí están incluidos tus horas laborales, tu negocio, tu trabajo, tus horas de televisión. En esos 6 días. Pero el séptimo día, dice el Señor, será un descanso diferente. Un descanso para enfocarte en Jehová tu Dios. Por eso es de que los judíos hasta el día de hoy, ellos guardan el sábado, el séptimo día de la semana. Alguien una vez me preguntó: pastor, ¿por qué nosotros no guardamos el sábado sino el domingo? Y la respuesta es esta: porque Jesús no resucitó el sábado. Para nosotros el día de celebración es el domingo, porque Jesús resucitó el domingo, el primer día de la semana. ¿Vamos bien? Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, o sea, apenitas estaban los primeros rayos, las mujeres vinieron al sepulcro. Como siempre, las mujeres llegando primero, ¿verdad? Dice: trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Versículo 2. Encontraron que la piedra había sido removida. Y si a usted le gusta subrayar su Biblia, subraye esto: la piedra había sido removida. Es un detalle que más adelante vamos a tocar. La piedra había sido removida del sepulcro. Versículo que sigue, yo te digo hasta cuál. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo siguiente. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes.
Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando él aún estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Hasta ahí. La resurrección, hermanos, es el inicio de una nueva vida para cada uno de nosotros. Fíjese cómo hay muchos detalles en esta historia. Las mujeres fueron al sepulcro muy de mañana. ¿Y qué esperaban encontrar? Ellas esperaban encontrar un cuerpo, un cadáver, el cuerpo de Jesús. Sin embargo, encontraron una tumba vacía y se encontraron con una pregunta que tendríamos que hacernos muchos de nosotros: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que ya no está ahí? Le voy a decir una cosa: hoy en día hay personas que siguen buscando, siguen insistiendo en lo que ya está muerto. Hay gente que sigue buscando su felicidad en el pecado. Hay gente que sigue buscando su realización en una frustración personal. Hay gente que sigue buscando crecer en Cristo, pero anclados a un pasado del cual Dios ya te sacó, un pasado que ya se murió. Hay gente que sigue buscando. Lo que voy a decir es fuerte, pero espero que lo entienda con madurez. Quizá no es para todos, pero para algunos es. Hay gente que sigue buscando algo en un lugar donde ya una relación se murió, donde ya un negocio se murió, donde ya hay algo que se murió, y Dios dice: ¿por qué buscas entre los muertos? Hay un propósito que no se encuentra en un lugar donde las cosas ya están muertas. Y sabe una cosa: cuando la gente busca entre los muertos, lo único que puede llegar a encontrar, si es que encuentra algo, es eso: muertos. La gente que está buscando en su pasado, lo único que va a encontrar son pensamientos, ideas que te condujeron a la muerte, acciones que te condujeron a cometer los más grandes errores de tu vida. Y muchas veces nos quedamos ahí buscando entre los muertos, creyendo que en algún momento eso va a cambiar. Hoy Dios te dice: deja de buscar entre los muertos. Hay un propósito nuevo, hay un plan nuevo para ti, hay una vida nueva para ti. Deja de buscar entre los muertos. Ahora, los discípulos, los que caminaron, ¿quién llegó a la tumba? Las mujeres. Los que caminaron con Jesús no estaban ahí. Es más, si usted echa el cassette para atrás, va a darse cuenta que los discípulos iban siguiendo a Jesús cuando iba a ser crucificado, pero lo iban siguiendo de lejos. ¿Sabe por qué? Porque perdieron la esperanza, se paralizaron del miedo y terminaron escondiéndose. El problema de cristianos que no han experimentado resurrección es exactamente el mismo. Están siguiendo a Jesús, pero de lejos. Entonces, cuando tú sigues a Jesús de lejos, cuando tú no le sigues de cerca, pierdes la esperanza, te paralizas. Llega el domingo de resurrección, ¿y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban encerrados allá tristeando. Había otros que iban ahí en el camino y: ay, ¿te acuerdas cuando andábamos con Jesús? ¿Te acuerdas cuando íbamos a la iglesia? ¿Te acuerdas cuando nos predicaban? Entonces, fíjese, hay cristianos que están rascando entre los muertos, buscando a ver si hay algo bueno. Hay otros que siguen a Jesús de lejos. Por eso se frustran, por eso se secan, por eso pierden esperanza, por eso se paralizan.
Hoy en día, este tipo de gente son las personas que aman a Dios. No digo que no amen a Dios. Quizá tú amas a Dios profundamente, con un amor sincero, con todo tu corazón. Y eso no lo podemos nadie dudar ni negar. Porque solamente tú sabes dentro de ti cuánto verdaderamente amas a Dios. Sin embargo, aunque esa es una señal que quizás estás siguiendo a Jesús de lejos o quizás estás buscando a Jesús entre los muertos. Por eso el miedo se hace presente. Si usted ve a las mujeres, cuando los ángeles se les aparecen, dice que estaban aterrorizadas. ¿Por qué estaban aterrorizadas? Número uno, porque un cementerio no es un buen lugar para estar animoso, ¿verdad que no? No he visto a nadie que diga vamos de picnic. ¿A dónde? Al cementerio. Ahí ponemos una tumba, el mantelito, sacamos. Vieras qué bien se la pasa a uno. No, un cementerio es un lugar que deprime, que huele mal, que por lo general uno no va a menos que sea muy necesario. ¿Verdad que sí? Sin embargo, ahí hay personas que están buscando a Jesús entre los muertos, entre lo que nos sirve. Por eso viene el miedo. Hoy en día vemos gente que cree y cree con una fe genuina, pero aún así no logra avanzar. Gente que escucha y pone atención, y si yo le pregunto de qué fue la prédica, seguramente me dice, y anotan y tienen un registro de lo que Dios les habló, pero aún así no logran cambiar. Estas son señales de gente que está siguiendo a Jesús de lejos, de gente que está buscando entre los muertos al que vive y que no ha podido encontrar el poder de la resurrección que cambie su vida. Usted puede creer en la resurrección, sin embargo, no experimentar la resurrección. La Biblia dice que si Él vive, yo vivo. Que si Él reina, yo reino. Que si Él tiene poder, yo también lo tengo. Porque la Biblia dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Un heredero es el que hereda su propia parte, es decir, le dejaron a ella una parte, a mí una parte. Somos herederos. Pero un coheredero significa que hay una misma herencia para ambos. Corríjame, licenciada. Una misma herencia para ambos, o para tres, o para cuatro, o para todos. Entonces la Biblia dice que somos herederos, significa que Dios te dio a ti una parte que no le dio a nadie más, pero al mismo tiempo somos coherederos con Cristo. Es decir, lo que a Él le tocó, también me toca a mí. ¿Vamos bien? Ese es el poder de la resurrección. Porque la resurrección no es una doctrina, no es solo una parte de nuestra fe. La resurrección es poder. Diga conmigo, la resurrección es poder. No es un evento histórico, la resurrección es poder. Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida. ¿A qué? Léalo conmigo. También dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Yo quiero que mire, desmenucemos esto así como pollito y lo comamos despacio. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Dice, si ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuántos pueden decir el Espíritu Santo habita en mi vida?
Porque aquí el razonamiento del apóstol Pablo es: si ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti, ese mismo espíritu que fue capaz de darle vida a un cuerpo, ese mismo espíritu que fue capaz de levantar, lo que voy a decir, quizá usted no lo ha dimensionado así, pero ese espíritu que fue capaz de levantar un cadáver que antes de entrar a la tumba ya iba deshecho. Porque usted tiene que acordarse que la Biblia dice que la espalda de Jesús fue literalmente despedazada. El cuerpo de Jesús entró a la tumba sin espalda, todo agujerado de la cabeza, desangrado, atravesado de manos y pies, con el costado lacerado. Perdón, de este lado. Ajá. La Biblia dice que le arrancaron la barba. La Biblia dice le veremos más inatractivo para que le deseemos. No hay parecer en él, o sea, no se parece a nada, es un bulto de carne sin figura. Esa es la forma en la que Jesús entró al sepulcro. Pero dice que el Espíritu entró en él, le dio vida, reconstruyó los tejidos dañados, le volvió a poner la carne en su lugar. Y eso me recuerda cuando Dios creó a Adán, porque dice que Dios durmió a Adán, le hizo una herida, sacó a la mujer y luego dice: y cerró la carne justo en su lugar. Entonces vino el Espíritu, entró en él, entró en ese sepulcro, entró en esa tumba, le puso la carne en su lugar, le reconstruyó todo lo que había estado dañado. Hubo una cicatrización express, milagrosa, rapidísima, y ¡pum!, le dio vida. Y dice que si eso pasó con Jesús, que estaba literalmente deshecho, despedazado, dice: ese mismo Espíritu le va a dar vida a tu cuerpo. Ahora yo quiero que usted vea su cuerpo. Su cuerpo no está despedazado. Su cuerpo no está molido. Su cuerpo no está traspasado, no está lacerado, no está triturado, no está llagado, ¿verdad que no? ¿Qué será más difícil para el Espíritu? ¿Levantar un bulto de carne sin figura o darle vida a esto que, pues bien o mal, ya camina? El problema es que cuando la resurrección no es real en nuestra vida, nuestro cuerpo mortal es solo eso, un cuerpo mortal. Lo que esto significa es que todo lo que estaba muerto en tu vida puede revivir. Quizá tú hoy vienes y dices: pastor, mi salud se murió, ya este cuerpo no responde. Si usted quiere verme enojado, es bien fácil. ¿Sabe cómo? Cuando me vea cansado, diga: ay, se ve bien cansado, pastor. Ya descanse, se lo merece. Pero es que ya son años de ministerio. Llévesela más tranquila. Así, mire, de volada me va a encender. Y lejos de verme descansar, es como si me diera cuerda. Porque yo he entendido que la Biblia dice que aunque este cuerpo se desgasta, el Espíritu me renueva. El problema de muchos cristianos es que sienten el desgaste del cuerpo y se enganchan con el desgaste del cuerpo, y entonces al rato el espíritu se siente desgastado, el alma se siente desgastada. Y entonces, ¿cómo está? Pues aquí estoy. Antes diga que llegué. No, pues dilo tú, yo estoy aquí desde la mañana.
Pues aquí, pastor, ya en las últimas, pero en pie de guerra, victorioso, aleluya. Hemos aprendido un lenguaje religioso. Por un lado decimos en victoria, pero en la realidad es derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, queja, enfermedad, estancamiento. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Porque no hemos experimentado esto que dice aquí. El Espíritu ya está en ti, pero no lo has dejado que Él vivifique tu cuerpo. No lo has dejado que restaure lo que está roto en ti. No solo en el cuerpo, en las emociones. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: Señor, mira, aquí estoy, ya no puedo más, haz lo que tú tengas que hacer? Pero de verdad, ya me subo a la plancha y haz lo que tengas que hacer. Cuando eso ocurre, todo lo que está atado puede liberarse. Todo lo que está esclavizado puede soltarse. Me llama mucho la atención que en el tiempo reciente mucha gente ha estado siendo atacada en su cuerpo. Rodillas, pies, manos. ¿Y sabe por qué me llama mucho la atención? Porque eso tiene que ver con la movilidad. Para mí eso es un mensaje donde el diablo está diciendo: no quiero que la iglesia se mueva. Pero luego voy a la palabra y me encuentro que dice: mueve las rodillas. Rodillas paralizadas, que se muevan. Levanta las manos caídas. O sea, muévete. No dejes que el diablo te apague. No dejes que el diablo se robe lo que es tuyo. ¿Me está siguiendo? Ay, sí, pastor, pero si viera aquí este dolor. Yo he aprendido una cosa, que cuando me duele una parte del cuerpo es con la que más sirvo a Dios. Ahora, si usted tiene una prescripción médica y todo, no sea tampoco negligente, use su tratamiento, pero créale a Dios. Deje que el Espíritu le vivifique. ¿Me está siguiendo? Ahora, no solo en el cuerpo, deje que el Espíritu vivifique sus emociones. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió la presencia de Dios con intensidad? Le voy a decir algo. A veces sentimos más constantemente la presencia del enemigo que la de Dios. Ay, es que en la noche, pastor, no puedo dormir. Ay, es que cuando salgo, voy caminando, me da un miedo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la presencia de Dios? Porque cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, haciendo lo que fue diseñada para hacer, ¿qué fue diseñado? Para vivificar nuestros cuerpos. ¿Me está siguiendo? Ahora, la clave está en que el poder de la resurrección no actúa automáticamente. El poder de la resurrección hay que activarlo. Ahora mira, aquí hay algo todavía bien profundo, pero no me voy a meter mucho ahí. ¿Cómo activo el poder de la resurrección? Paso número 1, tienes que morir. Sí, claro, porque algo que no está muerto no resucita. Usted tiene que morir. A veces decimos: poder de resurrección. Si no está muerto, déjalo que se muera primero. Señor, activa el poder de resurrección en mi vida. Y Dios dice: ok, yo lo activo. Muérete primero. Mata tus emociones, mata tu carne, mata tu voluntad, mata tus deseos. Cuando eso esté muerto, yo lo resucito. A veces decimos: Señor, resucítame. Y Dios dice: no, es que no te has muerto. ¿Cómo te resucito?
tu carne sigue viva, tus pasiones siguen vivas, tus deseos siguen vivos, tu agenda sigue viva. No voy a meter mucho ahí, porque ese es tema de otra serie. Por eso es de que la resurrección, hermano, no solo se celebra, la resurrección se manifiesta. Usted y yo fuimos creados por Dios para manifestar su resurrección a donde quiera que vayamos. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo con mi familia, si entramos a una taquería, al momento que nosotros entramos, esa taquería se empieza a llenar. Y luego tengo que decirle: oye, Señor, ya, por este momento detén tantito, porque ni me atienden. O sea, yo les traje la bendición y ni me atienden. Porque donde usted va, así sea una taquería, se tiene que activar el poder de la resurrección. En el momento que usted entra a una casa, usted carga el poder de la resurrección y esa atmósfera tiene que cambiar. Ahora, muchas veces pensamos solo en la resurrección física. Hermano, la resurrección física, con todo respeto, es lo de menos. Porque muchas veces quisiéramos que nuestros familiares o seres queridos experimentaran ese poder de la resurrección, y sería maravilloso, pero es más glorioso cuando tus emociones resucitan, cuando tus sentimientos resucitan, cuando tu familia que estaba despedazada la logra resucitar, cuando tus finanzas que estaban quebradas, Dios las logra resucitar, y entonces ahí es donde empieza una vida plena con el poder de la resurrección. Ahora mira, hay un detalle. La Biblia dice que las mujeres llegaron con sus perfumes y cosas que habían preparado, listas para ungir el cuerpo del Señor. Ajá. Quizás ya traían ahí la lágrima a punto de brotar, ¿no? Ya nada más era el momento de llegar y porque las mujeres lloran mucho, ¿no? Pues ya ni les dio tiempo de llorar. Porque lo primero que llegaron a encontrar, y la Biblia lo enfatiza, dice: cuando llegaron al sepulcro, encontraron que la piedra estaba movida. Mientras veníamos para acá, venía yo reflexionando en esto, y me vino así una iluminación. ¿Sabe por qué la piedra fue removida? Alguien dirá: pues para que Jesús saliera. ¿Está de acuerdo? ¿Qué acaso no podía salir Jesús sin quitar la piedra? Imagínate que sin quitar la piedra, es más, para mí, desde mi perspectiva, eso hubiera sido todavía más impactante. Que sin quitar la piedra, Jesús mismo estuviera esperando a las mujeres afuera. ¿Y qué onda, muchachas? ¿Qué van a hacer? Porque dice que las mujeres iban y decían: ¿y ahora cómo le vamos a hacer para mover la piedra? No, es que cuando llegan la piedra ya está movida. Pero imagínate que Jesús estuviera sentado sobre la piedra y que les dijera: chicas, ¿para qué la van a mover? Ya estoy aquí, ya me salí, ya dejen esa tumba ahí sellada ya. Sin embargo, la Biblia enfatiza que la piedra fue removida. ¿Sabe por qué? La piedra no fue removida para que Jesús saliera. La piedra fue removida para que usted y yo viéramos que ya no está ahí. No sé si me entendió. Hay áreas de tu vida y de mi vida que Dios ha resucitado ya. Hay gente que Dios ya le devolvió la salud.
Hay gente que Dios ya le devolvió la familia. Hay gente que Dios ya le devolvió las finanzas. Hay gente que Dios ya le devolvió la paz. Ya lo hizo. Ay, pastor, pero es que yo me sigo sintiendo igual. ¿Sabes por qué? Porque hace falta remover la piedra para que veas que eso ya no está ahí. ¿Cómo me puedo dar cuenta que lo que necesito es remover la piedra? Porque cuando tu interior empieza a cambiar, porque cuando tu vida, mire, no sé si le ha pasado, pero a veces Dios nos da una palabra y uno siente aquí adentro que literalmente ya la enfermedad se fue. Pero llegas a la casa y dices, ay, allá en la iglesia me sentía yo tan bien y ahora ya me duele todo otra vez. Quizás lo que necesitas es remover la piedra para que veas que la tumba está vacía y que lo que experimentaste en la iglesia es real. Yo le voy a decir una cosa, este lugar, aunque lo hemos consagrado a Dios, este lugar no es mágico, no es místico. Voy a decir algo y espero que nadie se ofenda. A esto le llamamos altar y lo cuidamos y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana quitamos estas tablas y las reemplazamos por unas nuevas? Bien podríamos hacer una fogata con esto. ¿Y tendría usted algún problema? No, porque usted vería que remodelaron el altar, usted diría. Pero el altar lo podemos poner aquí. ¿Y qué pasaría si el próximo domingo usted lo encuentra del otro lado? Seguiría siendo el altar, porque no es el espacio, es el uso que le damos. Entonces mucha gente se confunde pensando que este lugar tiene algo mágico. Este lugar está lleno de la presencia de Dios cuando usted y yo estamos aquí. Cuando no hay nadie, la presencia de Dios está porque Él lo llena todo, pero no se manifiesta de la misma manera. Dios no va a sanar donde no hay nadie a quien sanar. No va a liberar donde no hay nadie a quien liberar. No sé si me estoy explicando por dónde vamos. Entonces, cuando nosotros venimos a este lugar, la presencia de Dios, el poder de la resurrección se activa de muchas maneras. Pero cuando usted se va, lo que sucede es que a veces pareciera que usted perdió el milagro. No es que haya perdido el milagro, sino que usted se va y lo que está viendo allá en su casa es la piedra del sepulcro puesta. Usted necesita remover la piedra y darse cuenta que el milagro ya ocurrió. Mire, Jesús tuvo que hacer todo esto, remover la piedra, que las mujeres entraran. Se escondió, Jesús no estaba ahí. Que las mujeres entraran, que vieran que el sepulcro estaba vacío, porque más adelante vemos que aún hubo gente que le pagó a los soldados para que dijeran se robaron el cuerpo. Entonces Jesús tuvo que poner un montón de testigos que dieran fe de la resurrección. Y entonces ya después se les aparece a las mujeres. ¿Qué pasó, chicas? ¿Cómo andan? Y dice que lo querían abrazar y que le dijo, no, espérate, todavía no me toques. Mejor ve y dile a mis discípulos que los estoy esperando desde temprano. Y ninguno de aquellos ingratos ha venido. Entonces ahí van las mujeres. Es que el Señor resucitó. Y de 11 que había, acuérdese que Judas ya se había quitado la vida. De 11 que quedaban, 2 salieron disparados al sepulcro, Pedro y Juan, y los otros se quedaron por allá. Es decir, hay gente que logra ver la tumba vacía y hay gente que no. El milagro ya había ocurrido, pero solo las mujeres y 2 de los discípulos fueron testigos oculares. Después los discípulos vienen y tocan, muchachos, es verdad, Jesús resucitó. Y
Y allá Jesús se les fue a aparecer. Y otro andaba quién sabe dónde. Y llega y dice, ¿qué pasó? Que Jesús no, yo hasta que no meta mis dedos y mi mano, no les creo nada. Y Jesús se le acerca por la espalda. Tomás, mete las manos, mete tu mano en mi costado, mete los dedos. O sea, yo quiero que usted vea esto. A Jesús le interesa que creamos en el poder de la resurrección. Y si es necesario que metas el dedo en la mano de Jesús, Él te va a decir mételo. Pero quiero que creas. ¿Me está siguiendo? El problema es que muchos de nosotros seguimos en el sepulcro viendo la piedra, o peor aún, viendo la piedra removida, viendo el sepulcro vacío y decir no, esto no puede ser. Alguien se robó el cuerpo del Señor. Vas al médico y te dice, Señor, usted ya no tiene nada. No, chequele bien, porque ¿cómo así nomás voy a sanar? Revísele bien, porque algo tengo yo no me siento bien. Y el doctor te dice, pues ya le checamos aquí, acá, no. Y sales del consultorio y dices, ese doctor no sabe, vamos a otro. Llegas al banco y te dicen, Señor, usted no debe nada. Chéquele bien, yo soy fulano de tal. No, porque yo tenía una deuda. Yo quiero pagar. Y te dicen, no, es que la tumba ya está vacía. Aquí aparece que ya no, se han de ver confundido. A ver, chéquele bien. Ajá. ¿Cierto o no? Te dicen, oiga, es que ya está usted contratado con tal sueldo y ¿segura? Sí, soy yo. Te llaman de la universidad y te dicen, ya te aceptaron, estás becado. Ah, caray, ¿y eso por qué? Yo recuerdo mucho cuando Francisco, chico, que le decimos aquí, cuando el médico lo desahució. Jacqueline nos habló llorando y nos dijo, pastores, me acaban de decir esto, que ya no tiene solución, chico, me lo van a entregar porque me dijeron literalmente que de que se muera aquí, mejor que se muera en mi casa. Y no sé qué hacer porque no solamente no tengo cómo llevármelo, no tengo cómo pagar la cuenta del hospital. Ya me mandaron a trabajo social y me hubiera encantado que esté aquí para que ella misma lo testificara. Ahí está Chico, pero Chico ni se va a acordar, porque en esos momentos su cerebro andaba de vacaciones. Entonces Jacqueline nos habló y nos dice, no tengo cómo pagar, me mandaron con la trabajadora social, ya me hicieron un estudio socioeconómico y con todo el descuento que me hacen y con todas las ayudas sociales, la cuenta es casi de 100,000 pesos. Y le dijimos, hija, no te apures, vamos para allá y ahorita vemos qué hacemos. Yo no sé si Jacqueline pensó que yo llevaba los 100,000 pesos o algo. Cuando la encontramos en la puerta del hospital estaba más tranquila, más calmada. Y le dijimos, hija, pues vamos a orar. No queda otra, vamos a orar. Se nos quedó viendo y dijo, bueno, pues oremos. Oramos por ella. Oramos por Francisco, oramos por la deuda, oramos por la cantidad que se necesitaba. Y le dijimos, hija, pues ve allá adentro otra vez. Diles que no tienes para pagar, diles que firmas un pagaré, que pagamos en abonos, algo, lo que sea, pero que te den una solución. A los pocos minutos ahí venía ya con Chico. ¿Qué pasó? Pues es que fui otra vez y cuando pregunté cuánto debía, se metieron allá y me dijeron, no, ya alguien vino a pagar. Y dice, y yo iba a preguntar quién, pero ya de la emoción yo me salí, agarré a mi marido y me fui.
literal le dijeron: es que alguien ya vino a pagar, ya no debe nada. Poder de la resurrección. El marido que lo habían mandado a morir, ahí está, mire. Poder de resurrección. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jacqueline agarra y dice: no, chéquele bien, si yo acabo de venir, me dijeron que debía 100,000 pesos. A ver, revísele. No, yo quiero aquí cuentas claras, yo quiero saber cómo. ¿Me explico? ¿Sabe una cosa? Dios sigue removiendo piedras hoy. Muchas veces la piedra es un hábito. Estás tan habituado a vivir de esa manera que ya no puedes ver lo que hay allá adentro. Muchas veces la piedra es una relación tóxica. Digan: ay, los tóxicos, las tóxicas. Muchas veces la piedra es un pensamiento que te limita. Muchas veces la piedra es un pecado oculto. Muchas veces la piedra es un gramo de incredulidad. Acuérdese usted que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces Dios quita la piedra y tú dices: no, es que la piedra va aquí, Señor, aquí va, no la muevas. Ayúdame, hazme un milagro, resucita, pero la piedra no la muevas ahí. Y es que el problema es que si Dios no quita la piedra, no te das cuenta de que el milagro ya ocurrió. Diga conmigo: necesito quitar la piedra. No tienes derecho a seguir abrazando lo que Dios ya dejó atrás. Suelta la piedra. Si Dios ya lo dejó atrás, ¿por qué seguirlo abrazando? Muchas veces la piedra suena como: es que yo así soy, siempre he sido así. Si siempre has sido así, entonces nunca has permitido que Dios te cambie. Por mucho tiempo yo fui esa persona que le decía a mi esposa: es que yo así soy. Y le decía a la gente que yo así soy, hasta que me di cuenta que Dios no quería que fuera así. Entonces me tuve que permitir que Él me cambiara. Y habrá quien diga: ¿en serio ya cambió, pastor? En serio. En serio. No se nota mucho quizás, pero sí. No he llegado a donde tengo que llegar, pero Dios me sigue cambiando todos los días. Porque la resurrección es una nueva identidad. Jesús volvió a la vida, pero no volvió a la misma vida. Jesús entró a la tumba como un maestro, como un rabí. Salió de ahí como el Salvador. Salió de ahí como el Rey de Reyes. Salió de ahí, dice la Biblia, con un nombre que es sobre todo nombre. Jesús salió en gloria. Tú tampoco fuiste llamado para volver a lo mismo. Cuando Dios te llamó, no te llamó para dejarte igual. El problema es que usted y yo estamos tan acostumbrados a ser como somos que no nos permitimos experimentar un cambio. Cuando Dios te salvó, Dios no lo hizo para dejarte igual. ¿Qué caso tiene que Dios tomara a un pecador y te deja igual de pecador? Es que ahora soy un pecador que le canta a Dios, pero sigue siendo el mismo pecador. ¿Qué caso tendría que Dios tome un mentiroso y lo deje siendo mentiroso? Que Dios tome un adúltero y lo deje siendo un adúltero. ¿Qué caso tendría que Dios tome una mujer chismosa y sigue siendo chismosa? Es cristiana chismosa, ahora cuenta chisme cristiano. ¿Qué caso tendría? Es que ese no es el plan de Dios.
Si ese fuera el plan de Dios, Jesús hubiera salido a seguir haciendo lo que ya hacía con sus discípulos. Más milagros, más sanidades, seguir dando parábolas, seguir enseñando. No. Cuando el poder de la resurrección opera en tu vida, te conviertes en la mejor versión de ti mismo. ¿Me explico? No vuelves a los mismos ciclos, no vuelves a las mismas excusas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, usted lo sabe, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Todo lo que tú eras ha pasado. Pastores que siempre me han dicho que soy un bueno para nada, eras. Siempre me dijeron que era un fracasado, eras. Siempre me dijeron que no servía para nada, no servías. Pero ahora sí. Aunque sea de mal ejemplo, pero sí. Es que yo no podía, no podías, ahora puedes. Porque ¿qué caso tendría que Dios haga algo nuevo con los mismos errores? Imagínate que vamos a suponer Dios hizo un árbol y le salió chueco. Y Dios dice, bueno, vamos a hacer otro. Y lo vuelve a hacer chueco. ¿Tendría algún caso? Dios no te hace nuevo. Ahora, quiero que usted vea aquí que no se trata de que Dios te enderece, sino que Dios agarra y vamos de nuevo. Ahora, Dios no usa material reciclado. Dios no dice, a ver, ¿quién quedó bien? Ah, él quedó bien. Vamos a clonarlo para que salga igual. No, Dios no usa clones. Dios no usa copias. Cuando Dios te pensó, te diseñó, el día que Él te salvó, Él diseñó una nueva vida para ti y tiró el molde. Y cuando tú te equivocas y dices, Señor, quiero volver a empezar, Dios dice, pues tiré el molde, voy a sacar uno nuevo y vamos a empezar de nuevo. Cuando nosotros logramos asimilar eso, entendemos que en lo personal fui un alcohólico, fui un desobediente, fui deshonroso a mis padres, pero ahora soy otra persona. Nadie tiene derecho a decirme, pero tú eras, porque hasta ahí tiene razón, era, ya no lo soy. Pero tú hacías, tienes razón, hacía, ya no lo hago, porque ahora experimenté el poder de la resurrección. Si en tu vida todo sigue igual, no hay poder de resurrección. La buena noticia es de que el poder de la resurrección sigue vigente y sigue disponible. El verdadero milagro no es que Jesús resucitó. ¿Cómo que no, pastor? No. El verdadero milagro es que tú puedes experimentar esa resurrección. Tú puedes experimentar esa resurrección en tu mente. Deja de pensar como víctima, deja de pensar en escasez, deja de pensar en estancamiento, deja de pensar en problemas. Acuérdate que como el hombre piensa, así vive. ¿En qué piensas? Como el hombre piensa, así vive. Resurrección en tu mente, resurrección en tus emociones. ¿Cómo es una persona que experimentó resurrección en sus emociones? Ya no reacciona emocionalmente, ahora gobierna sus emociones. Puedes experimentar una resurrección en tus hábitos. Rompe ciclos repetitivos, ciclos de maldición, ciclos negativos, ciclos
que te llevan a caer en errores. Rómpelos. Una resurrección en tus relaciones. Ahora amas desde un corazón sano, no desde un corazón herido. ¿Me estás siguiendo? Una resurrección en tu propósito. Dejas de sobrevivir. ¿Sabe que hay mucho cristiano que está sobreviviendo? Como que el domingo viene y para todo el resto de la semana estar zambullido en problemas. Dios no te pensó para que sobrevivas. Dios te pensó para que vivas en el poder de la resurrección. O vive como un cristiano resucitado, o solo está fingiendo que Cristo vive en usted. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Ya vamos terminando. ¿Por qué es tan importante la resurrección? Porque la resurrección te hace peligroso. Diga conmigo, la resurrección me vuelve peligroso. El infierno no le tiene miedo a gente muerta, porque el infierno está lleno de gente muerta. El infierno le tiene miedo al Cristo resucitado. El infierno le tiene miedo a cristianos resucitados, a gente que ha experimentado el poder de la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque alguien que ha experimentado el poder de la resurrección no se rinde. Usted ve a Jesús antes de morir en el Getsemaní, mira, a nada de rendirse. A veces pensamos que Jesús era invencible y indesanimable y no, usted lo ve en el Getsemaní diciendo: Señor, la verdad no quiero. O sea, no, ya me estoy rajando. Si es posible, mejor de otra manera. A nada de rendirse. Entonces, no hay problema con que tú digas: pastor, hoy estoy yo así, a nada de rendirme. Pero si tú estás a nada de rendirte, estás en Getsemaní, no en el domingo de resurrección. Porque cuando Jesús sale de la tumba, usted ya no ve que jamás vuelve a orar y decir: Señor, ya no. Señor, ya mejor de otra manera. Usted ve a Jesús orar, por ejemplo, cuando resucitó a Lázaro. Dice la Biblia que Jesús alzó los ojos al cielo y dijo: Señor, gracias. Y luego todavía dice en público: yo sé que siempre me oyes. Gracias porque me oyes. Y yo sé, gracias porque vas a resucitar a Lázaro. Gracias por el milagro que va a ocurrir ahorita. Yo sé que siempre me oyes, pero tengo que enfatizar que me oyes por la incredulidad de todos estos. Pero cuando sale de la tumba, ya usted no ve a Jesús decir: Señor, gracias porque yo sé que siempre estás conmigo. Pero ahora la incredulidad de no. Ya ahora viene y dice: ¿tienes incredulidad? Métele aquí. Entonces, un cristiano resucitado no se rinde. Un cristiano que ha experimentado el poder de la resurrección no retrocede. Vea a Pedro. Antes de la muerte de Jesús iba de lejos, cubriéndose, escondiéndose. Y cuando lo descubren, se puso hasta a decir maldiciones. El santísimo apóstol Pedro. Fíjese, o sea, minutos antes de que arrestaran a Jesús, le vuela la oreja a un soldado. Luego ahí va siguiendo de lejos. Cuando lo descubren, se pone a decir maldiciones. Pero cuando experimentó el poder de la resurrección, agarra y dice: a ver, varones,
Hermanos y todos los que me escuchan, ustedes mataron a Jesús. A aquel que Dios levantó como el Cristo, ustedes son culpables, y ustedes, y les empieza a dar un sermón tan poderoso que dice que la gente dijo: ya por favor no sigas, ¿qué hacemos para arreglar esto? Entrégate a Jesús. 5,000 personas se entregaron a Jesús. Y yo me imagino que entre todos ellos hubo alguien que le dijo: ¿no eras tú el que andaba diciendo maldiciones antier? O sea, porque no crea que pasó así como: ¿no eres tú el que? Bueno, sí era, pero ahora te vengo a decir que eres un pecador, que por tu culpa Cristo murió, pero resucitó y te puede dar una nueva vida. Un cristiano con poder de resurrección no carga con las culpas del pasado, no retrocede, no negocia con el pecado. Un cristiano con poder de resurrección no vive por emociones. Entonces, cuando entendemos el poder de la resurrección, dejamos de sobrevivir y empezamos a verdaderamente vivir. Empezamos a tener una vida de conquista. Iglesia, hoy no es un domingo más. Hoy es un domingo en el que tenemos que ser confrontados con nuestra realidad. ¿Qué área de tu vida sigue en la tumba? ¿Qué recuerdos sigues buscando entre los años? Cuando yo veo a las mujeres buscar entre los muertos, no puedo evitar acordarme de otro hombre que dice la Biblia que estaba entre los sepulcros. Ahí vivía, ahí comía, ahí dormía, entre los sepulcros. Ese hombre la Biblia le llama el endemoniado gadareno. Cuando Jesús lo liberó, nunca más volvió a los sepulcros. ¿Por qué entonces ahora las mujeres buscan entre los sepulcros? Iglesia, tenemos que dejar de buscar entre los sepulcros. Lo que necesitamos no está en el sepulcro. Lo que va a cambiar nuestra vida no está en el sepulcro. La parte más importante de la resurrección de Jesús no son los lienzos doblados, que tiene un significado poderoso. Culturalmente hablando, se dice que en aquel tiempo, cuando las personas estaban sentadas a la mesa, se les daba un lienzo para que usaran a manera de servilleta, y cuando por alguna razón te tenías que levantar para ir al baño, para ir a abrir la puerta, para atender algún otro asunto, el lienzo lo dejabas hecho bola, y era una manera de decir: no me levanten la mesa, todavía no acabo. Perdón, doblabas el lienzo y lo ponías y dices: todavía no acabo. Cuando ya habías terminado, simplemente lo hacías bola y lo aventabas ahí, y esa era la señal de: ya acabé, recojan todo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó los lienzos doblados, diciéndonos: hey, todavía no acabo, voy a regresar. No recojan nada, ahí vengo. Pero lo más poderoso no es el lienzo doblado. Lo más poderoso no es el sepulcro vacío. Lo más poderoso no son los ángeles que estaban en la entrada esperando a las mujeres. ¿Sabe qué es lo más poderoso de la resurrección? ¿Cuál es el elemento más poderoso de la resurrección? La piedra removida. Porque la piedra te permite ver que adentro ya no hay nada. Yo estoy seguro que en tu vida hay muchas piedras que tienen que ser removidas para que te des cuenta que ahí adentro ya no está el mentiroso, ya no está el chismoso, ya no están los errores del pasado, ya no está. Porque la Biblia dice que cuando Dios te perdonó, echó todo eso a lo profundo del mar. Ya no está. La tumba está vacía. Porque las tumbas se llenan de podredumbre. Las tumbas se llenan. Por eso el reproche más grande de Jesús hacia los fariseos fue: sepulcros blanqueados. Por dentro, les digo, Jesús, están llenos de suciedad, llenos de podredumbre.
hombre, aunque por fuera se ven muy bonitos. ¿Sabe una cosa? El plan de Dios es que no seamos un sepulcro blanqueado, sino que seamos un sepulcro vacío. Quiero que cerremos este momento y este día tan especial, no solo hablando de la resurrección. Quiero que participemos de la Santa Cena el día de hoy, porque le dije hace rato que no hay resurrección sin muerte. Y Jesús, antes de morir, dice la Biblia, que tomó pan, tomó la copa, y le dijo a sus discípulos que esta debía ser una experiencia espiritual continua. Primera a los Corintios capítulo 11, versículo 19 en adelante. Más adelante, hijo, del 20, 21 por ahí, 22, 23, 23. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, del Señor mismo lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo que sigue. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman ¿qué? La muerte. Yo no sé si haya una frase más fuerte que esta en la Biblia, porque yo no conozco a nadie que proclame la muerte, que diga: ¡wow! Se murió. ¿Verdad que no? Sin embargo, Jesús dice: cada vez que hacen esto, ustedes están haciendo eso. ¡Wow! El Señor murió. ¿Y por qué wow? Porque no se quedó ahí, resucitó. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Versículo siguiente. De manera que el que coma pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué significa esto de indignamente? La religión nos ha enseñado que si tú cometiste un error esta semana, tú eres indigno del cuerpo y la sangre del Señor. Pero entonces yo preguntaría: ¿quién no cometió ningún error? Es más, olvídese de la semana, hoy en la mañana. Entonces todos somos indignos. Lo que la Biblia nos está diciendo no es eso. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, cuando nos llama indignamente, nos lo explica más adelante: será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo que sigue. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan, beba de la copa. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la indignidad no está en los errores que hayamos cometido, sino en la forma en la que experimentamos en nosotros mismos la muerte y resurrección de Jesús. Si no has enterrado tu vieja naturaleza y no has permitido que Dios trabaje un poder de resurrección en tu vida, eso te hace indigno.
porque estás menospreciando el sacrificio de Jesús. Por eso la carta a Hebreos dice que no seamos como aquellos que pisotean la sangre del Hijo de Dios. Comer y beber indignamente dice que implica no discernir lo que Dios busca hacer en mi vida. Por eso dice: examínate. No buscando errores. Está claro que los tenemos. Digo, no se necesita mucho examen para saber que me equivoqué. Hoy, ayer, antier, esta semana. No se necesita mucho examen para saber que soy un pecador, que estoy lleno de errores. Entonces, el examen que Dios dice aquí no es un examen que busca errores. Es un examen que busca sepulcros blanqueados. Es un examen que busca tumbas cerradas, en donde quizás yo necesito remover la piedra para darme cuenta que la tumba está vacía. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces dice: una vez que te examinaste, come, bebe de la copa. Versículo que sigue: porque el que come y bebe nuevamente sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Versículo que sigue: por esta razón hay muchos débiles, enfermos entre ustedes, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no discernieron el poder de la resurrección. Así que, iglesia, yo quiero que usted se